Hoy en día el ultrasonido se ha convertido en la mayor parte de los países del mundo una herramienta tal cual es el estetoscopio. Países como Venezuela, Cuba, México, Ecuador, Perú, Canadá, España tienen múltiples cursos de ecografía para los diferentes médicos, cualquier especialidad que sea. Los reumatólogos aprenden mucho el ultrasonido de partes blandas para revisar codos, rodillas, dedos. Los médicos generales para detectar problemas de urgencia como las infecciones en la vesícula o los cálculos de la vesícula, inflamaciones de la próstata, etc. Los pediatras estamos también obligados a incursionar en la ecografía. Por suerte ya tengo 26 años de experiencia en ecografía abdominal, cerebral, partes blandas y ahora de vascular. Es importante saber hasta qué punto nos puede ayudar la ecografía en los niños y en los adultos. Mi experiencia es en adultos y en niños. Ahora, hoy quiero hablar un poco sobre la utilidad del ultrasonido o ecografía, que es lo mismo, en los niños. Creo que es importante y retoma importancia el ultrasonido en los niños pequeños. Recuerden que el niño pequeño no habla y no nos puede expresar con claridad cuáles los malestares que está sintiendo en ese momento. Y es por eso que yo acostumbro en mi consulta privada tener mi equipo de ultrasonido a la par y la revisión médica, la revisión en el momento del examen físico, siempre aplico el ultrasonido porque me da una idea más exacta de la problemática que el paciente pueda tener. El problema es que con solo tocar el abdomen no detectamos problemas que a veces vienen del nacimiento o están apareciendo de una manera muy temprana o incipiente. El niño no manifiesta ningún síntoma, pero el problema está ahí. Tal es el caso de los tumores del hígado, que se pueden detectar en pequeñas, cuando están de tamaños bien pequeños, o cuando por ejemplo el paciente tiene una hidrocefalia, que es aumento de líquido que hay en la cabeza, haciendo que el cerebro se comprima, a veces sin crecimiento del cráneo. Entonces podemos detectar en forma temprana enfermedades que no lo haríamos de una manera rutinaria con el simple examen con la mano sobre el abdomen. Entonces, en conclusión, ¿en qué casos es que me ayuda hacer ultrasonido de rutina en aquel paciente pediátrico, especialmente en el lactante menor? Estamos hablando de los 2 años, el lactante mayor para abajo, de los 2 años para atrás. En el paciente que tiene, por ejemplo, dolor abdominal recurrente, frecuente, estamos obligados a descartar que no tenga la formación de quistes o tumores intraabdominales. En aquellos pacientes en el cual sospechamos que tiene una malformación, especialmente a los riñones, también nos sirve. Y estoy hablando específicamente de pacientes que tienen pequeños crecimientos cutáneos. Nosotros les decimos apéndices cutáneos, que son como unas tetillas de piel en la cara, y esos suelen asociarse a malformaciones renales. Pero hay un caso especial que yo quiero comentarles en este momento, y es aquellos pacientes lactantes menores que tienen, lactantes menores son los que tienen menos de 12 meses, que a veces no tienen ningún síntoma, y es la mayoría de las veces. No tienen ningún síntoma, no hay fiebre, no hay vómitos, no hay irritabilidad, y encontramos inflamación importante en la vejiga. Y el paciente ni siquiera tiene fiebre.
Entonces lo menciono porque en la práctica diaria, como yo le hago a cada paciente ultrasonido de abdomen, y en los pequeñitos menores de 1 año incluyo el ultrasonido del cerebro, entonces uno detecta en forma temprana los problemas. Entonces hemos encontrado pacientes que tienen franco engrosamiento de las paredes de la vejiga y espesamiento de la orina, o sea que la orina se mira más espesa y los padres pues no se dan cuenta. Cuando indagamos un poco más nos damos cuenta que el niño en los últimos meses come menos y además está empezando a hacer anemia, que es un síntoma que se asocia mucho a los pacientes que tienen infecciones urinarias crónicas. Entonces, yo invito a los colegas pediatras, especialmente en este caso, que incursionemos en la técnica de ecografía para que podamos implementar el estudio de rutina, aunque sea una vez cada 6 meses a cada paciente, para detectar en forma temprana enfermedades que al principio pueden ser asintomáticas. He tenido 2 experiencias de 2 pacientes lactantes menores, o sea, de 6 meses de edad, que le hemos encontrado tumores en el hígado muy pequeños, del tamaño de una moneda, y que gracias a Dios se logró encontrar y que se mandó hacia Tegucigalpa. Le hicieron la biopsia y eran tumores cancerosos y pero se pudo, se extrajo la mitad del hígado y el paciente pues está vivo, ¿no? Y así, pacientes que tienen alteración en el desarrollo, de repente andan con la cabecita, con el cuellito que no lo sostienen correctamente, que no tienen fuerza en sus piecitos, y encontramos quistes o malformaciones cerebrales que de otra manera no se hubieran identificado, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene hacer ultrasonido? Bueno, lo primero es que no ocupa radiación. Segundo, es mucho más económico que una tomografía. Tercero, se hace en tiempo real, o sea que el médico que lo está haciendo en ese momento se toma el tiempo necesario para hacerlo, porque es un estudio que no es doloroso, no duele cuando uno lo está elaborando, y se toma el tiempo para hacer las medidas de las estructuras de una manera personalizada. Hay casos que son especiales en los cuales siempre está indicado hacer ecografía, y es el caso de los pacientes prematuros. El paciente prematuro, especialmente el que se ha mantenido hospitalizado 4 o 5 días, que ha recibido oxígeno, que le han aplicado medicamentos, esos prematuros pequeñitos que pesan 1500 gramos, 1400 gramos, tienen un riesgo elevado de 2 patologías importantes, y son las hemorragias cerebrales y la hidrocefalia. Entonces, por eso está indicado y es parte del protocolo de que los pacientes recién nacidos que han estado ingresados en una sala de neonatología y que son niños menores de 1500 gramos, hay que hacerles cada semana durante un mes un ultrasonido cerebral para detectar esas 2 alteraciones, que no tenga hidrocefalia, que es aumento de líquido dentro del cerebro, y también para detectar las hemorragias cerebrales. Hay otro grupo de pacientes que ya no son los prematuros, pero sí son recién nacidos, y son aquellos pacientes que tienen el antecedente de haber nacido ahogados o asfixiados. Normalmente los pacientes recién nacidos al nacer lloran fuertemente, pero hay niños que no lloran, por lo tanto eso significa que no han expandido sus pulmoncitos y no respiran, y si no respiran no llevan oxígeno a su cerebro, y entonces después de 2 minutos de estar sin el suficiente oxígeno a ese cerebro, ya vamos a tener daño y probablemente secuelas. Entonces es importante ver en las semanas posteriores, y especialmente en la 3ª, 4ª semana, que vemos las secuelas que deja
la asfixia en el paciente recién nacido que presentó asfixia. Lo mismo ocurre en aquellos pacientes que presentan convulsiones y no se sabe la causa. Entonces el recién nacido muchas veces tiene crisis convulsivas en la primera o en la segunda semana, a pesar de que no haya sido asfixiado y que no haya sido prematuro. Estamos obligados a hacerle un ultrasonido cerebral para descartar malformaciones cerebrales. El dengue, una de las complicaciones más frecuentes del dengue es el atrapamiento de líquido o desplazamiento de líquido de las venas hacia las cavidades. Cuando el paciente del dengue se está complicando, ¿qué es lo que sucede? Que la sangre se le sale, o sea, el líquido que anda en la sangre se le sale y se le mete en los huecos del pecho y en los huecos del abdomen. En otras palabras, la sangre pasa a un sitio donde no sirve para nada, o sea, solo da problemas. Y el paciente se está prácticamente deshidratando por dentro. Entonces empieza a sentir síntomas que se le baja la presión, se ve deshidratado, puede marearse, convulsiona, los riñones se inflaman, el hígado se inflama, etc. Y el paciente se complica. Hoy en día ya sabemos que no es necesariamente el número de plaquetas que nos complica al paciente con dengue, sino que ese proceso que les acabo de mencionar. Y es la fuga de líquidos de las venas y arterias hacia las cavidades, haciendo que el paciente caiga en choque. Y eso hace que el paciente se complique, presentando otras complicaciones agregadas que a veces es difícil revertirlas. ¿Por qué hablo de esto? Porque el ultrasonido hecho de manera diaria en los pacientes con dengue le ayudan a detectar en forma temprana las complicaciones. Usualmente cuando se ingresa un paciente, uno le está tomando examen de sangre todos los días para evaluar el hematócrito, o sea, la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Si el hematócrito se eleva, eso significa que el líquido está saliendo hacia las cavidades. Pero a veces el hematócrito no cambia y ya empezamos a ver que la vesícula se inflama, que el hígado se empieza a crecer, el vaso se empieza a crecer y hay un poco de líquido en la parte intraabdominal. Eso significa que el paciente se nos va a complicar. Y entonces es ahí cuando uno decide hospitalizar al paciente. Una vez que el paciente ya está ingresado, es casi obligatorio hacer el ultrasonido si se tiene disponible a diario para ir identificando la magnitud de desplazamiento de la sangre hacia las cavidades. Y luego podemos ver también el grado de hidratación que el paciente tiene haciendo análisis de las venas principales del abdomen como la vena cava. Entonces hay enfermedades que el ultrasonido nos da mucha información y nos permite actuar de manera rápida con los pacientes. Es una invitación para los médicos pediatras generales y de cualquier otra especialidad que utilicen esta herramienta. Es cierto que se invierte porque el equipo más pequeño que uno pueda comprar no baja de 11, 12 mil dólares, pero sí le va a dar calidad de trabajo, calidad en el servicio y al final el paciente se ahorra porque usted le evita una serie de exámenes que puede predecir de una manera temprana cuando usted hace un ultrasonido de abdomen, de tórax, de cerebro, etc. En el hospital infantil y médico quirúrgico tenemos este servicio. La mayor parte del tiempo estamos disponibles para hacer estas pruebas. En nuestra consulta lo hacemos en cada uno de los pacientes porque estamos comprometidos con dar un verdadero servicio a nuestros pequeños pacientes. El doctor Carlos Troches les saluda. En el Hospital Infantil y Médico Quirúrgico entendemos que la salud es el pilar de la felicidad. Por eso, nos dedicamos a brindar atención excepcional en todas las etapas de la vida. Contamos con un equipo de especialistas altamente calificados que se preocupan por su bienestar
Nuestros médicos, enfermeros y personal de apoyo están comprometidos con su salud y comodidad. En el Hospital Infantil y Médico Quirúrgico utilizamos tecnología de vanguardia para garantizar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos. Su salud está en buenas manos. Nuestro compromiso va más allá de la curación. Nos esforzamos por crear experiencias positivas. En cada paso de su camino hacia la salud, estaremos a su lado. Hospital Infantil y Médico Quirúrgico, donde la esperanza y salud se encuentran. Bienvenidos a su hospital.